Bueno, muy buenas noches a todos. Continuando con nuestro curso del Programa Nacional de Prevención Cardiovascular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Primeramente, agradecerle a todos ustedes por estar presente y puntualmente. También agradecer a KINFA por este soporte continuo de todo el año, ya tanto el curso de electrocardiograma y ahora con el curso de prevención cardiovascular. Y aún más agradecer a nuestro expositor y a nuestro disertante, que es un lujo tenerle al doctor Jorge González Ruiz Díaz, ¿verdad? El doctor González Ruiz Díaz es egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en cardiología de la Escuela de Posgrado de la Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es posgrado en rehabilitación cardiovascular en la Universidad de Favaloro, Buenos Aires, República Argentina. Es profesor asistente de la Cátedra de Patología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Es jefe de sala del Servicio de Cardiología del Hospital Central del IPS. Past President de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Cardiología y de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Es miembro adscrito de la Sociedad Argentina de Cardiología y también miembro de la American College of Cardiology y de la American College of Physicians. O sea, es un lujo tener al doctor González Ruiz Díaz y yo le pido disculpas porque le voy a tener que dejar momentáneamente y la doctora Rocío Aparicio va a estar quedando para tomar las preguntas necesarias que va a hacer al final del tema que va a hablar el doctor Jorge. Dislipidemia como factor de riesgo cardiovascular, objetivos según población y estrategia de tratamiento, concepto del riesgo residual y tabaquismo como factor de riesgo. Jorge, un gusto tenerlo acá y ojalá que las próximas charlas también la tengamos. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Rocío, también por la invitación. Bueno, como me presentó José, voy a hablar hoy básicamente sobre la dislipidemia como factor de riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular, ustedes saben, es la principal causa de muerte en el mundo y a partir del Framingham Study en 1961 empezamos a ver la importancia del colesterol plasmático para predecir el riesgo coronario futuro. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica se produce, como ustedes saben, por la aterosclerosis, que es un proceso silencioso, generalizado y progresivo, en donde empezamos con una arteria del endotelio normal, depósito de colesterol, placa fibrosa, placa aterosclerótica y rotura final de la placa y trombosis, que nos producen la clínica de angina, infartos, accidente cerebrovascular y finalmente la muerte. Para esta aterosclerosis, cuyo proceso dijimos que era silencioso, generalizado y progresivo, tenemos unos factores de riesgo no modificables, ¿verdad? Que no podemos alterarlos, que es la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Y tenemos otros factores de riesgo muy importantes que con los años hemos visto que al tratar estos factores de riesgo podíamos disminuir la aterosclerosis y en un proceso de 10 años casi en el 50%. Ellos son el colesterol total, el colesterol elevado, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y el sedentarismo. Ahora, estos factores de riesgo tienen un efecto aditivo, ¿verdad? A eso se lo conoce como riesgo global. ¿Qué significa eso? Que la severidad de los múltiples factores de riesgo exceden a la severidad de cada uno de los factores de riesgo por separado. Y esa adición en realidad es una multiplicación. O sea, los factores de riesgo al asociarse multiplican el riesgo. Así vemos acá en el cuadro, ¿verdad? Donde vemos la presión arterial asociada a la edad, al LDL colesterol, y el paciente fumador, vemos que el porcentaje se va incrementando en forma lineal.
Como predictores de riesgo cardiovascular, entonces tenemos las conductas de obesidad, fumar, hemostasias, trombóticos, inflamatorias, genéticos y sobre todo los factores de riesgo, entre ellos los lípidos, la hipertensión y la diabetes. Dentro de ella, la dislipidemia es uno de los factores de riesgo más importantes, es independiente, es potenciador de los otros factores de riesgo y a mayor nivel de colesterol, mayor incidencia de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, y el riesgo cardiovascular disminuye 2 a 3% por cada 1% de disminución del colesterol. Un 10% de diferencia del colesterol se asocia al 38% de diferencia de mortalidad por enfermedad coronaria. O sea que tratando la dislipidemia disminuimos muchísimo el riesgo cardiovascular. Este es un cuadro también del estudio INTERHEART, donde se ve lo mismo, ¿verdad? Que acá vemos que si al tabaquismo le adicionamos la diabetes mellitus, la hipertensión y 3 factores de riesgo, va aumentando también en forma lineal. O sea, esto es entonces lo que se conoce como riesgo global. Por lo tanto, nuestra terapéutica tiene que centrarse también en una terapéutica global. No podemos solo pensar en el colesterol, solo pensar en la diabetes, en la obesidad, en la hipertensión por separado, sino que tenemos que pensar en un tratamiento global de esto, porque como dijimos, se multiplican. Acá nuevamente un cuadro donde se muestra lo mismo, ¿verdad? La tensión arterial, más la edad, más LDL colesterol, y fumadores, cómo va aumentando linealmente. Eso ya había pasado, retrocedían, perdón. Y lo más importante es que le decía que al tratar estos factores de riesgo, se reduce el riesgo de mortalidad. Fíjense, una mujer fumadora, hipertensa, con una tensión arterial de 180 de sistólica y un colesterol total de 271, si la tratamos y bajamos la presión a 140 milímetros de mercurio y su colesterol a 194, la disminución del riesgo es importantísima. Entonces, el riesgo global, las enfermedades cardiovasculares tienen una etiopatogenia multifactorial. El riesgo cardiovascular depende de varios factores de riesgo y generalmente cada uno es de grado leve. El riesgo combinado de los factores de riesgo es mayor que la suma de los riesgos individuales. Vamos a hablar de dislipidemia, entonces tenemos que definir lo que es la dislipidemia. ¿Qué es la dislipidemia? Es el conjunto de alteraciones metabólicas que se manifiestan por cambios en las concentraciones de lípidos plasmáticos y se asocian con un riesgo para la salud, especialmente el riesgo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. ¿Cuál es la importancia de los lípidos, sobre todo del LDL colesterol en la aterosclerosis? Sabemos hoy en día que la acumulación de LDL en el plasma conduce al depósito de colesterol en la pared arterial en un proceso impulsado por la oxidación del LDL. El LDL oxidado se liga al receptor scavenger del macrófago que se internaliza formando la célula espumosa, que es la etapa inicial, y forma esa célula espumosa el núcleo de la placa aterosclerótica. Los niveles altos de LDL colesterol se asocian entonces a enfermedad aterosclerótica, siendo la causa determinante más relevante en la patogenia de la enfermedad coronaria. ¿Cuál es la importancia del HDL colesterol o colesterol bueno? Que los mamíferos no tienen enzimas para degradar el colesterol en los tejidos periféricos, entonces requieren de un sistema de transporte reverso que movilice la grasa de los tejidos hasta el hígado, donde es reutilizado para la síntesis de ácidos biliares. Este proceso de transporte reverso está mediado por el HDL colesterol y la enzima LCAT, que es la lecitina colesterol acetiltransferasa, y este es el rol protector que tiene el HDL colesterol, por eso lo llamamos colesterol bueno. Hasta hoy en día no se ha conseguido una medicación, excepto el ejercicio, que eleva el HDL colesterol y protege de esta manera al organismo que no se forma en la ateroma.
La hipercolesterolemia en total, o sea, el colesterol total es produce aterogénesis, produce una disfunción endotelial, produce trombogénesis y es también proinflamatorio. Este es un cuadro donde se muestra que a mayor concentración de colesterol sérico, aumenta la mortalidad. En 1000 personas, aquí ven en 140, cómo va, cómo el ascenso es lineal. Lineal. Así como el ascenso lineal del colesterol aumenta la mortalidad, el tratamiento, o sea, disminuir el colesterol con drogas, ¿verdad? Sobre todo las estatinas, demostró que en prevención primaria y en prevención secundaria también el descenso de mortalidad es lineal. O sea, por lo menos esa tranquilidad tenemos. Así tratamos nuestro paciente agresivamente el colesterol, también disminuye la posibilidad de la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué produce el efecto de la reducción del colesterol? Disminuye la inflamación, disminuye el contenido lipídico del endotelio, corrección de la disfunción endotelial y disminuye la actividad trombótica plaquetaria. Entonces, la reducción relativa en el riesgo de enfermedad cardiovascular es proporcional al tamaño absoluto de cambio del LDL colesterol. Cuanto más bajemos, entonces mayor reducción de riesgo vamos a tener, independientemente del fármaco o fármaco utilizado para lograr dicho cambio. El beneficio absoluto de reducir el LDL colesterol depende del riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y la reducción absoluta del LDL colesterol, por lo que incluso una pequeña reducción absoluta del LDL colesterol puede ser beneficioso en un paciente de alto o muy alto riesgo. Esto es lo que le decía, ¿verdad? Este es el cuadro que muestra la disminución, ¿verdad? De la muerte, de los eventos cardiovasculares por el uso de estatinas en prevención secundaria, o sea, una vez que ya el paciente tuvo un evento coronario, accidente cerebrovascular, y en prevención primaria en pacientes donde todavía no tuvieron un evento cardiovascular aterosclerótico. Ustedes ven que el efecto de la medicación es mucho más importante en prevención secundaria, pero no deja de tener importancia en prevención primaria a pesar de que la curva descienda más lentamente. Y esto hasta mediados del 2000, ¿verdad? Decíamos que nuestro límite de reducción del LDL colesterol era de 100. Nuestro objetivo era 100. Hoy en día sabemos que cuanto más grave es nuestro paciente, cuanto peor está, más alterado el colesterol, bajar esa cifra inclusive a 55, 60, es mucho mejor para el paciente. O sea, nuestros límites no tanto para no es igual para todos los pacientes. Nuestros límites bajan más a medida que el paciente esté más grave y tenga otros factores de riesgo también asociados. Entonces, un concepto importante que vamos a repetir varias veces hoy es que cuanto más bajo es el colesterol, mejor para el paciente. O sea, este es otro cuadro más nuevo nomás, ¿verdad? Donde ya ven que el colesterol se desciende con estos estudios, ProVit, TNT, por debajo de 70 inclusive. Entonces, lo que les decía, en el tratamiento de las dislipidemias, más bajo es mejor. El efecto del LDL colesterol sobre el riesgo de enfermedad cardiovascular parece estar determinado tanto por el nivel basal como la duración total de la exposición al LDL colesterol. Hoy en día, para nosotros, ¿verdad? O sea, las drogas son la estatina y la asociación de estatina con ezetimibe. Y acá, como dice el cuadro, si es necesario y rentable, tenemos los inhibidores de la PKSK9, que desde el punto de vista económico son todavía demasiado caro, demasiado lejano para nosotros. Por eso habla de rentable. Entonces disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica proporcionalmente a la reducción absoluta lograda del LDL colesterol. Cuanto más bajo, mejor. Y cuando no se puede alcanzar el objetivo del LDL colesterol,
de acuerdo al nivel de riesgo, por lo menos tenemos que tratar de bajar un 50% del LDL que teníamos al inicio. Bueno, hay otras terapias hoy en día, hay otras opciones hoy en día. Sí, aparte de las estatinas, el ezetimibe y los inhibidores de las proteínas convertasa de subtilicina, quexina tipo 9, se están desarrollando nuevas terapias emergentes para reducir el LDL colesterol para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Ahí tenemos el inclisiran, que es una pequeña molécula que interfiere el ARN, que inhibe el PKSK9, y solo debe dosificarse 2 veces al año. O sea, es una aplicación 2 veces al año. El otro es el ácido bempedoico, que reduce el colesterol LDL, que no puede reducir las estatinas y proporciona una alternativa novedosa para pacientes con intolerancia a las estatinas. Después tenemos disculpen un segundito. Perdón, pensé que lo tenía enchufado. Perdón. Bueno, entonces estos nuevos agentes que están todavía, algunos ya aprobados, otros no, ¿verdad? Que son también una nueva opción para tratar y bajar el colesterol. Ahí tenemos el mipomersen, ¿verdad? Donde actúa, el inclisiran, el APKSK9, el lomitapide, bempedosid, las estatinas, eran diferentes. Entonces, todas las nuevas drogas, ¿dónde actúan? Todos a nivel hepático e intestinal. Entonces, en el tratamiento de las dislipidemias, tenemos que tratar por metas, más bajo es mejor, y tratar siempre al paciente según el nivel de riesgo cardiovascular. Y una cosa importante, el riesgo es a lo largo de toda la vida. ¿Qué significa eso? Que nuestra medicación no se suspende. Cuando llega un paciente al consultorio, frecuentemente le dicen, nunca te dieron, le preguntas, nunca te dieron atorvastatina, nunca te dieron rosuvastatina para tu colesterol tan elevado. Sí, doctor, tomé un mes y suspendí. O sí, doctor, tomé 3 meses y suspendí. O sea, hay que hablar al paciente y decirle, es de por vida, el tratamiento es de por vida, así como los antihipertensivos, para el colesterol con más razón todavía el tratamiento es de por vida, porque el riesgo es a lo largo de toda la vida. Los efectos de las estatinas, ¿verdad? Que aparte del descenso del LDL colesterol, mejoran la función endotelial, reducen la inflamación, reducen los episodios isquémicos, estabiliza la placa vulnerable y por todo esto reduce los eventos cardiovasculares. Ahora, el efecto a pesar de ser tan bueno, el efecto de las estatinas no es 100%, no es 100%, o sea, no baja 100% el colesterol. O sea que más o menos el efecto total llega al 40-60%. El resto, que no podemos actuar, sobre el cual no podemos actuar, es lo que se conoce como riesgo residual. Y en el riesgo residual, ¿qué tenemos hoy en día? Tenemos los cambios de estilo de vida, tenemos la dieta, tenemos el mantener el peso, bajar el peso por lo menos un 5%, tenemos el ejercicio, ¿verdad? Y tratar los otros factores de riesgo importantes, el tabaco, la hipertensión, la diabetes. Bueno, vamos a ver acá un paciente. Este es un slide que le robé al doctor Solano, una charla muy linda todo el domingo en la Sociedad de Medicina Interna, entonces aproveché y acá quería referir a Manuel, que iba a ser mi presentador, pero lastimosamente no pudo estar con nosotros por lo que ya comentó el doctor José, ¿verdad? Bueno, Manuel tiene 53 años y consulta por poliuria. Refiere él que subió 10 kilos durante la pandemia, SARS-CoV-2. Entre los antecedentes patológicos personales, fuma 10 cigarrillos al día. Hallazgo de glicemia 135 miligramos sobre decilitro hace años. Peso 95 kilos, altura 155 centímetros, índice de masa corporal 36.
diámetro de cintura 120 centímetros y presión arterial 150/90. En el laboratorio, Manuel presenta una glicemia de 170, una hemoglobina glicada de 9, un LDL colesterol de 169, un triglicéridos de 300 y un HDL de 35. O sea, mirando, es un paciente típico, ¿eh? O sea, es un paciente con sobrepeso, es un paciente fumador, es un paciente diabético, mal controlado, es un paciente con LDL de 169, ¿verdad? Es un paciente grave, es un paciente delicado, es un paciente sobre el cual tenemos que actuar rápidamente porque está en una situación que en poco tiempo probablemente nos haga algún evento cardiovascular. Ahora, Manuel ya había consultado a los 40 años en un control empresarial, cuando eso le estaba asintomático, fumaba nada más que en eventos sociales y la única actividad que tenía era fútbol en el EXA los sábados, ¿verdad? El examen físico tenía un peso de 78 kilos, fíjese cuánto subió en 10 años. 78 kilos, la altura del índice de masa corporal 32.5, ya estaba con índice de masa corporal alto, una cintura abdominal de 102 y una presión ya en el límite de 140/85. Tenía cuando eso una glicemia de 135, un LDL ya alto de 150, triglicéridos 250 y HDL de 35. Él no se trató, o sea, con estos datos a los 40 años, no se trata. Ven acá el LDL colesterol y triglicéridos ya alto. ¿Qué nos dicen los estudios con un paciente como Manuel, ¿verdad? Que ahora está que está por los 53 años, ¿verdad? Aquí tenemos el estudio HOP3, ¿verdad? Donde como criterios de inclusión teníamos pacientes que subieron de peso últimamente, que fuman, que tenían bajo el HDL colesterol, tenían disglicemia, o sea, una diabetes que empezaba, y una familia con enfermedad cardiovascular. Y se vio que en estos pacientes la rosuvastatina, ¿verdad? Eran pacientes asintomáticos, ¿verdad? Pero con estos factores de riesgo. Con la rosuvastatina bajaban los eventos cardiovasculares en una forma importante, con una P muy significativa. Este estudio HOP3 había comparado también el uso con el uso de rosuvastatina, el uso de antihipertensivos, y lo que se encontró es que los antihipertensivos solamente mejoraban en aquellos pacientes que eran hipertensos. En los que no eran hipertensos no tenían ninguna incidencia, no así con la rosuvastatina, que mejoraban en todos los pacientes. Entonces Manuel, a los 49 años, se decide a consultar y con los diagnósticos de diabetes mellitus tipo 2, tabaquismo, obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia. Y el tratamiento en el momento para su diabetes fue de metformina 850. Acá vamos a estar muchos probablemente en desacuerdo luego del principio por esa hemoglobina glicada de 9 pero eso tuvo después. Enalapril de 10, atorvastatina de 10, dieta preimpresa, caminar, abandono de tabaco. ¿Recuerdan que cuando empezamos dijimos que los factores de riesgo se multiplican, no se suman? Y acá él es diabético y tiene 4 factores más de riesgo aparte de los diabetes. Y vamos a ver después que él entra dentro del grupo de pacientes de muy alto riesgo, donde el tratamiento tiene que ser mucho más agresivo todavía. El médico que le trata, ¿verdad? Con el tratamiento que le da, está tranquilo, ¿verdad? Manu va a andar bien, no va a tener problemas. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta el riesgo del paciente, y para eso hay varios
varios scores de riesgo cardiovascular. Los europeos usan el score, tenemos el Framingham, el Poor Core, el QATI, el QOR, ¿verdad? Varios. Pero tenemos que agarrar uno de ellos, ¿verdad? Y familiarizarnos con uno de ellos. Porque es muy diferente que nos venga un paciente como Manolo, ¿verdad? Que 3 a 4 años después de iniciar el tratamiento, nos viene así. ¿Por qué? Porque probablemente el tratamiento antihipertensivo estuvo corto, la metformina para la diabetes estuvo corta, ¿verdad? O sea que, entonces es importante que estratifiquemos nuestros pacientes. No todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes tienen. Entonces la estratificación de riesgo es muy importante. La asociación de factores de riesgo es multiplicadora, no sumadora, es multiplicadora. Entonces yo creo que es uno de los conceptos que tenemos que llevarnos esta noche, el concepto más importante que tenemos que llevarnos esta noche. Y aquí vemos definición de muy alto riesgo, justamente presencia de diabetes, presencia de enfermedad cardiovascular, múltiples factores de riesgo mayores, especialmente la diabetes, el hábito de fumar sumado a esto, ¿verdad? Y o sea que ven, la diabetes entra siempre dentro de alto riesgo. Ahí vemos, muy alto riesgo estarían diabetes mellitus con enfermedad cardiovascular establecida, diabetes mellitus y proteinuria o tasa de filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto, o sea, renal. Diabetes mellitus y al menos 3 de los siguientes factores de riesgo: edad, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo y obesidad. O sea, Manuel estaba dentro de este factor de riesgo. Alto riesgo, todos los pacientes con diabetes que no cumplan los criterios de muy alto riesgo. Moderado riesgo, diabetes que cumplan los siguientes 3 criterios: ausencia de algún factor de riesgo, edad menos de 50 años, duración de la diabetes. O sea que todos nuestros pacientes habituales, ¿verdad?, mayores de 50 años, son pacientes de muy alto riesgo. O sea, la diabetes es la que marca la diferencia. Pero fíjense que no hay diabéticos de moderado a bajo riesgo. Todos son de alto o muy alto riesgo. ¿Dónde está Manu en la progresión de la aterosclerosis? Está aquí. Está aquí. O sea que está a punto. No hizo un evento, pero ¿cuándo va a ser ese evento? Es cuestión de tiempo. O sea, como muchos hablamos de bomba de tiempo, ¿verdad? ¿Y dónde tenemos que empezar nosotros aquí? En la segunda o tercera década de la vida. Acá tenemos que empezar la prevención cardiovascular. No aquí. Acá también tenemos que ser más duros ya, ¿verdad? Pero, ¿dónde está? ¿Ven ahí dónde estamos? Entonces, ¿hay algo más para Manuel? Sí. Un abordaje basado en la evidencia científica, un abordaje integral. Abordaje integral, ¿qué significa? Que la terapéutica, que el tratamiento no solo son pastillitas. El tratamiento tiene que ser cambios en el estilo de vida, cambios en el ejercicio, cambios en el sobrepeso, cambios en la dieta, cambios en el sueño, cambios en el estrés. Tiene que haber un abordaje integral. Objetivos claros en el tratamiento. Cuanto peor es nuestra dislipidemia, cuanto más factores de riesgo tiene nuestro paciente, nuestros objetivos de LDL colesterol tienen que ser más bajos, inclusive 55, 60. Y seguridad de la terapéutica. ¿Qué más le hacemos a Manu? ¿Le hacemos algún estudio diagnóstico? ¿Qué dice la evidencia? ¿Qué dice el ADA? ¿Qué dice la Sociedad Europea de Cardiología? Que pedirle una ergometría, que pedirle un score de calcio a Manu no aporta gran cosa. O sea, hay que tratar ya. O sea, no vamos a encontrar algo más. No vamos a encontrar un ateroma que se está rompiendo si no se rompió, ¿verdad?
Nosotros diagnosticamos cuando ya se rompió, cuando ya está, cuando es severo. Entonces, no. ¿Verdad? Y acá, este es otro, la guía europea de cardiología, ¿verdad? Y la guía de diabetes, prediabetes y cardiovascular y enfermedad cardiovascular. Y muestra esta guía, ¿verdad? Un metaanálisis de 5 estudios con 3.299 pacientes con diabetes mellitus asintomáticos, en donde se le hicieron ergoperfusión, ecoestrés, angiotat, score de calcio. Y no disminuyeron el infarto ni las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. O sea, según este metaanálisis, no se justifican esos estudios. Ahora, estos estudios manejan gran cantidad de población. Manejar un individuo solo yo creo que es diferente. Tenemos que sopesar bien si vale la pena pedirle o no pedirle. Y cuando sí esté indicado esta ergometría, cuando hay una microalbuminuria, cuando hay un clearance de creatinina bajo, cuando hay un riesgo cardiovascular muy alto, o sea, finalmente, todos los diabéticos factores de riesgo. Cuando tenemos un electrocardiograma dudoso, cuando hay un ecodoppler de la carótida positiva o con score de calcio alto. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Que hay que mejorar la evaluación integral del paciente. Hay que mejorar la evaluación. ¿A cuántos pacientes que no son diabéticos, que son hipertensos, nomás le pedimos la microalbuminuria? ¿A cuántos de ellos? Siendo que hoy en día está indicado eso, ¿verdad? En todos los pacientes hipertensos de un tiempo ya, ¿verdad? Y riesgo cardiovascular muy alto. ¿A mano le vamos a pedir una ergometría, un score de calcio? Sí le vamos a pedir. Bueno, todos estos biomarcadores, el LDL colesterol, el riesgo inflamatorio, el riesgo de trombosis, el triglicérido, la lipo A, ¿verdad? Y la diabetes, la hemoglobina glicada, están subestimados. Y a eso es lo que se le llama riesgo residual de colesterol, riesgo residual inflamatorio, riesgo residual de la trombosis, riesgo residual de triglicéridos, riesgo residual de la LPA y riesgo residual de la diabetes. Bueno, vamos a ir con las dislipidemias. Entonces, el objetivo nuestro principal es el LDL colesterol. Y el LDL colesterol, vemos acá en diferentes, comparándonos con otras especies, vemos diferentes poblaciones indígenas, ¿verdad? Adultos americanos, indios de Guatemala, nativos de Guinea, chinos de las poblaciones rurales, indígenas de México y pigmeos, ven el nivel de colesterol está muy por debajo de lo que tiene un adulto promedio americano, que generalmente está por encima de los 200. Y si comparamos con los animales domésticos, mamíferos domésticos, ¿verdad? Vemos que el conejo, todo, ¿verdad? Tiene mucho más bajo todavía, 50 para abajo. Y otros animales, otros mamíferos como el elefante, el rinoceronte, más bajo todavía. O sea que, entonces nuestro colesterol tiene que ir, nuestro objetivo tiene que ser tratando de alcanzar estas otras poblaciones y estos otros mamíferos, ¿verdad? Y acá vemos el cuadro, igual ven ustedes que en el descenso del colesterol, cómo disminuye la mortalidad, aparte de las estatinas, acá tenemos estatinas con ezetimibe y PCK9, inhibidores PCK9 para la disminución del riesgo cardiovascular. O sea que las curvas disminuyen igual. Entonces, y acá está la curva, por eso que decíamos, por lo menos 50% del LDL colesterol, si no podemos llegar a los límites más bajos que pretendíamos, ¿no?
¿Por qué eso? Porque cuando bajamos 39 miligramos por decilitro el LDL colesterol, bajamos un 9% de la mortalidad total y un 21% de la enfermedad cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares mayores. Entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra meta de LDL colesterol en síntesis en la dislipidemia? En riesgo moderado, mantenemos menos de 100. En riesgo alto, menos de 70. En riesgo muy alto, menos de 55. Y cuando tenemos una enfermedad cardiovascular establecida, menos de 55. Menos de 55, chicos. O sea, un paciente que hizo un infarto, ¿verdad? Le indicamos 80 miligramos de atorvastatina o su equivalente, 40 miligramos de rosuvastatina o 20 miligramos de atorvastatina más ezetimibe, ¿verdad? Pero nuestro objetivo tiene que ser este. Y a ese paciente ya no le vamos a suspender nunca más su atorvastatina, su rosuvastatina, la medicación. Ya no le vamos a suspender. Fíjense, riesgo muy alto, que es el caso de nuestro de mano, ¿verdad? Y riesgo de enfermedad cardiovascular establecida. Son objetivos mucho más agresivos. Cuanto más bajo, mejor. ¿Qué pasa con los triglicéridos? También los triglicéridos sabemos hoy que tienen que son aterogénicos, ¿verdad? Y que empeoran la posibilidad de que se ceden las arterias, ¿verdad? Por inflamación, aumento de la coagulación, disfunción endotelial, ¿verdad? Y tenemos acá metaanálisis donde se ven que al bajar a menos de 90 los triglicéridos, tenemos una disminución del riesgo cardiovascular mucho mayor. Y este es el estudio PROVE-IT, TIMI22, donde demuestra que en pacientes con LDL colesterol menos de 70, bajar los triglicéridos a menos de 50, disminuyen los eventos cardiovasculares también. O sea, a pesar de que tenemos colesterol bajo, LDL colesterol bajo, tenemos que bajar también los triglicéridos. Tenemos que alcanzar triglicéridos menos de 150. Y dentro del tratamiento de los triglicéridos hasta ahora, los más efectivos son los fibratos y dentro de ellos el fenofibrato. Con respecto al HDL colesterol dijimos que hasta ahora lo único que tenemos es el ejercicio para aumentar el HDL colesterol. Y tenemos el ApoA, ¿verdad? Que es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular también. Tiene que ser un foco de tratamiento cuando fallan los otros también. Bueno, terminamos entonces una reseña así rápida de lo que es el tratamiento médico. Ahora, lo más importante, acompañando al tratamiento médico, son los cambios de estilo de vida. ¿Cuáles son esos cambios? Bien claros también. Una reducción por lo menos de 5% del peso de nuestro paciente. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos, aparte de las dietas, para los dietos pesos, tenemos drogas que son bastante efectivas, drogas nuevas bastante efectivas que, aparte de reducir el peso, han demostrado una disminución en la mortalidad y en los eventos cardiovasculares. Entre ellos está la liraglutide y la semaglutide. La dieta. Un tema muy difícil, un tema que también está muy de moda, ¿verdad? Y hoy vemos una proliferación de antidietas, ¿verdad? La dieta hiperproteica, que tiene gran cantidad de grasa, ¿verdad? Que para nuestro paciente es una antidieta realmente, ¿verdad? Y la que aparentemente, más que la dieta DASH, la dieta mediterránea, la que demostró mayor efecto a nivel cardiovascular. Con respecto al ejercicio, está demostrado que 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada disminuyen los riesgos, disminuyen la mortalidad. Y algo que no se discute es que tenemos que eliminar sí o sí el tabaco. Al bajar
de peso, ¿verdad? Aumentamos la posibilidad de vida en 9.6 años, ¿verdad? Es muy importante, sobre todo los pacientes con sobrepeso. La pérdida de peso en la intervención intensiva de pérdida de peso, más del 10% de sobrepeso, no el 5% que es recomendado, y más de 10% de sobrepeso, produce una disminución importante de los desenlaces primarios y secundarios y también el riesgo de insuficiencia renal. La dieta mediterránea es la que demostró que disminuyó más la posibilidad de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Y en qué consiste eso? Un aceite de oliva extra virgen nueces versus baja en grasas. Y estos son los publicados en New England Journal of Medicine en 2018 y otro en el Diabetes Care en 2020. Para nosotros, yo la veo medio alejada, medio lejana. ¿Por qué? Por una sola de las indicaciones. Carne roja, pocas veces al mes. O sea, podemos realmente indicar esto a nuestros pacientes y van a cumplir realmente a nuestros pacientes. Y hay que ver, es todo un desafío. Otra cosa importante que surgió en los últimos años, y esta por ejemplo que se publicó en Circulation, ingesta de frutas y verduras y mortalidad, que es lo que demostró que una mayor ingesta de frutas y verduras se asocia a una menor mortalidad total. Esto en un metaanálisis de 26 estudios de cohorte prospectivo. Y se observó que el menor riesgo de mortalidad para personas que consumen 5 porciones diarias de frutas y verduras, pero por encima de ese nivel el riesgo no disminuye más. O sea, por lo menos 5 porciones diarias de frutas y verduras. Y los umbrales son 2 porciones diarias de frutas y 3 porciones diarias de verduras. Entonces, la ingesta de frutas y verduras también mejora el riesgo cardiovascular. Con respecto a la actividad física, un porcentaje significativo de la población mundial muestra altos niveles de comportamiento sedentario en actividad física. En una encuesta nacional, casi el 60% de la población es sedentario. El porcentaje de los que hacen ejercicio a nivel regular es mayor en los hombres que en las mujeres. O sea, en la mujer cuesta más hacer ejercicio. El progreso mundial para aumentar la actividad física ha sido lento y en gran parte debido a la falta de conciencia e inversión. ¿Por qué? Porque no da rédito económico. ¿Cuál es la dosis óptima? Y en realidad, aparentemente son los 120 minutos semanales que recomienda la sociedad de diabetes. Sin embargo, aumentar la actividad física moderada y vigorosa y reducir el tiempo sentado es beneficioso a cualquier nivel de actividad física y cualquier nivel de actividad física se considera mejor que ninguno. La actividad física para promover la salud debe ser implementada por médicos de la misma manera que la prescripción de medicamentos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros le decimos a nuestro paciente hacer actividad física, no es suficiente, tenemos que anotarle y explicarle. Igual que una medicación, ¿verdad? Le damos atorvastatina, un comprimido a la noche todos los días. Entonces la actividad física también, ¿verdad? 30 minutos de caminata a su ritmo, ¿verdad? Por media hora todos los días. O sea, así mismo anotamos eso. Anotamos eso, le hacemos leer. Generalmente el paciente no viene con nosotros, entonces por lo menos si después viene el hijo y le insistimos que haga ejercicio y le escribimos, ¿verdad? Hay que escribir. Bueno, este estudio era prospectivos, metaanálisis de 2 estudios de cohorte, demostró que el ejercicio reduce la mortalidad, la mortalidad en quienes hacen ejercicios físicos versus quienes no hacen ninguna actividad física. La Asociación Americana de Diabetes, entonces, recomienda un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física moderada, intensa, con no más de 2 días consecutivos sin actividad. O sea, le pueden decir que, bueno, de lunes a viernes, sábado y domingo no van, ¿verdad? A estos ejercicios aeróbicos tenemos que asociarles ejercicio de resistencia 2 a 3 veces
por semana y entrenamiento de flexibilidad y equilibrio antes de iniciar el ejercicio y después. Bueno, otro punto importante es el tabaquismo. El fumar cigarrillos es responsable del 50% de todas las muertes evitables en fumadores, y la mitad de ellos se deben a enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La mitad se deben a enfermedad cardiovascular. Un fumador de por vida tiene una probabilidad de 50% de morir debido al tabaquismo y en promedio perderá 10 años de vida. El riesgo de enfermedad cardiovascular en fumadores menores de 50 años de edad es 5 veces mayor que en los no fumadores. 5 veces mayor. La adolescencia es el periodo más vulnerable para la absorción de tabaquismo con consecuencias de por vida. Las campañas entonces tienen que dirigirse a los niños. Los adolescentes deben ser informados de que fumar no es útil en el control de peso. ¿Y qué es lo que demostró en varios países que era efectivo para la lucha contra el tabaquismo? Los altos impuestos sobre los productos de tabaco. Es la política más eficaz para reducir el consumo de tabaco. O sea, tenemos que pelear nosotros por esto, ¿verdad? De hecho, hay una ley que se suspendió en la Cámara de Diputados este año, ¿verdad? De tratar de alzar los impuestos para el tabaco. El tabaquismo prolongado es más peligroso para las mujeres. En todo el mundo, después de una presión arterial sistólica alta, el tabaquismo es el principal factor de riesgo para los años de vida ajustados por discapacidad. El humo de segunda mano se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Dejar de fumar reduce el riesgo cardiovascular y es la estrategia más rentable para la prevención de la enfermedad cardiovascular. Hay pruebas sólidas de intervención asistida por medicamentos, TRN, el bupropión, la vareniciclina, fármaco de combinación, y los más efectivos son asistencia mediante terapia farmacológica y apoyo al seguimiento. O sea, el tabaquismo produce una dependencia física y una dependencia psicológica. Para la dependencia física sirven todos estos medicamentos, pero para la dependencia psicológica únicamente sirve primero que el paciente quiera dejar de fumar. Una vez que se decide dejar de fumar, bueno, hay apoyo psicológico, hay charlas, ¿verdad? Una vez me sorprendió leyendo un texto de cardiología sobre tabaquismo, decía, o sea, una de las recomendaciones era el curso adventista para dejar de fumar. Y después averigüé, y ese curso adventista lo tenemos acá en el sanatorio adventista. Y me fui yo al curso. Interesantísimo es, o sea, ¿qué es lo que le pasa? Es una película de terror de todos los daños que produce el tabaquismo. Pero la mayoría de las personas que asistían iban obligadas por su pareja, por sus hijos, qué sé yo, y ni miraban las láminas. O sea que lo primero es que el paciente tiene que querer dejar de fumar. Después le ayudamos con la parte de la dependencia física y la dependencia psicológica. Bueno, por supuesto, debemos pelear porque haya restricciones sobre el tabaco debido a la fuerte evidencia del daño. Además, restricciones de cigarrillo electrónico por la evidencia de los daños. Hasta hace 5 años atrás, recomendábamos los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar. Sin embargo, vinieron estudios después que demostraron que era inclusive peor que el cigarrillo. El empaquetado genérico es eficaz y también deberíamos luchar contra la publicidad y la promoción de cigarrillos. Entonces, nuestro paciente con factores de riesgo cardiovascular los debemos manejar en una forma integral e integrada. Primero, valorar el riesgo individual, los scores, la dieta, la alimentación, el ejercicio, el abandono de tabaco. Lo más importante, metas ambiciosas, reales y estrictas de lípidos. Metas de presión arterial, aspirina en prevención secundaria, tratar la inflamación y control metabólico más allá de la glucocosmetología. ¿A qué se refiere eso? A que
los medicamentos nuevos contra la diabetes, el SGLT2, ¿verdad? Y los otros, han demostrado una disminución en la mortalidad de casi 40% que no tenían los antidiabéticos anteriores, ¿verdad? Entonces, por eso, más allá de la glucocometología, o sea, probablemente simplemente la hemoglobina glicada no va a ser un parámetro para decir, este paciente está en rango, este paciente está bien. Bueno, la piedra angular o piedra base de nuestro tratamiento de dislipidemia es el LDL colesterol. Entonces, todos los otros factores de riesgo cardiovascular, o sea, todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de todas las estructuras. Muy bien, con esta lámina termino y me pongo a disposición para las preguntas. Bueno, doctor, excelente tu exposición. Tenemos algunas preguntitas del público. Mientras que tomamos un poquitito de agua, quería comentarles que este curso, como ustedes saben, va a durar hasta noviembre. Y las inscripciones son, si ustedes están acá en el Zoom, ya están inscritos porque me están preguntando otra vez. Así que si ya están viéndonos, es porque ya están inscritos. Y una vez que termine el curso, después de aproximadamente 2 meses a 3 meses, le vamos a enviar el certificado correspondiente por todas las clases. Nosotros no hacemos certificados por clase. Bueno, entonces, una de las preguntas, doctor, es con respecto a las escalas de riesgo cardiovascular. ¿Eso es aplicable a toda la población? ¿Hay un grupo, o sea, hay forma de definir a este paciente sí, a este paciente no, le voy a hacer una escala de riesgo? ¿Hay que considerar la edad o algún otro factor? Sí, se tiene en cuenta las diferentes escalas en realidad están hechas para poblaciones donde se hicieron las escalas, ¿verdad? Así la escala de Framingham es para la población americana. Ahora, la que más probablemente, vamos a decir, se amolda a nuestra realidad sería la escala SCORE, ¿verdad? Que pueden bajar de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? Que es gratuita y tiene una puntuación que inclusive pueden bajarla en la computadora, ¿verdad? Y ir sumando ahí los datos. Es bastante útil, bastante fácil de manejar y práctica. Bueno, perfecto. En respuesta a la pregunta, entonces, no. Sí. Ninguno de los scores es para todas las poblaciones, ¿verdad? Y vamos a tener que desarrollar en algún momento nuestro propio score, ¿verdad? Que todavía no lo tenemos. O tal vez un score argentino, brasilero o chileno que sea más acorde a nuestra realidad. Bueno, perfecto. ¿Y el que usted recomienda, puede repetir, por favor, doctor, cómo se llama el score que usted recomienda? Así mismo, SCORE. SCORE se llama. Es de la Sociedad Europea de Cardiología. Perfecto. Excelente, doctor. Otra preguntita. Están preguntando si es que con respecto a la rosuvastatina, con la creciente asociación de deterioro de la función renal con dosis alta de rosuvastatina, ¿cuál es su opinión, doctor? Sí. En realidad los estudios que se hicieron se hicieron con todas las estatinas, pero más con la simvastatina, ¿verdad? Y lo que se vio es que habría que reducir la dosis a la mitad, ¿verdad? Y yo creo que se aplica también a la rosuvastatina. Hay pocos datos todavía con rosuvastatina en sí, pero tenemos que bajar la dosis. Ok. ¿Hay algún clearance en particular que usted recomienda? O sea, ¿a partir de cuánto de clearance usted recomienda disminuir la dosis de rosuvastatina? Y a partir de 30. Ya. Sería la dosis, la mitad de la dosis. La mitad de la dosis. No. Bueno, muy bien, doctor. Otra preguntita es si el paciente tiene colesterol alto y triglicéridos altos, la asociación de estatinas con fibratos al mismo tiempo, ¿eso cómo se maneja, doctor? Sí. El tratamiento del triglicérido responde
mucho mejor a la dieta y al ejercicio que el tratamiento de la hipercolesterolemia. Entonces, en estos pacientes hay que insistir muchísimo más en la dieta y el ejercicio. Y lo que pasa generalmente cuando el paciente empieza a hacer una dieta en forma y ejercicio en forma, disminuye el triglicérido, entonces le cambiamos. Al principio usamos asociaciones, por supuesto, ¿verdad? Rosuvastatina con besafibrato, y después en controles sucesivos, cada 3 meses más o menos, cuando baja el triglicérido, entonces le suspendemos la rosuvastatina y suspendemos el besafibrato y le continuamos con rosuvastatina. Más o menos esa es la manera. Hay algunos que no hay forma de bajar los dos, entonces la asociación vamos a ir por mucho tiempo. Ya. Están preguntando también si eso se puede usar un día en días alternados. Un día usar rosuvastatina, otro vastatina y el otro día usar fibrato. Si esa sería también una estrategia o es mejor usar combinada la medicación. Es mejor usar combinada la medicación, ¿verdad? Y yo le suelo decir a mis pacientes, el triglicérido es 100% lo que comes y no quemas. ¿Verdad? Entonces, con dieta y ejercicio tiene que bajar, ¿verdad? Pero el colesterol es 60% lo que comes y 40% produce tu organismo. Entonces, por eso es que tiene mayor importancia todavía el ejercicio y la dieta en la hipertrigliceridemia. Muy bien. Estatinas o sea, fibratos con estatinas sería fenfibrato con rosuvastatina, ¿verdad? ¿Cuál sería la asociación ideal, doctor? Si vamos a combinar. Besafibrato. Besafibrato con estatina. Con estatina, ok. Perfecto. No, perdón. No es besafibrato, es fenofibrato. Fenfibrato, sí. Fenofibrato es la combinación que funciona y que tiene menos efecto colateral a nivel hepático y todo. Pero no es fenofibrato. Con rosuvastatina. Con rosuvastatina, sí. Ok, perfecto. Otra preguntita. La dapaglifosina, que es un agonista, ¿qué están diciendo? Uso precoz de dapaglifosina en pacientes, sí, en pacientes no diabéticos con riesgo moderado alto, sí. Un inhibidor SGLT2, así es. Bueno, los SGLT2 en los pacientes de alto riesgo que no son diabéticos, no hay estudios que lo indiquen. Ahora sí, los SGLT2 en pacientes no diabéticos hoy en día ya es una indicación de primera línea en insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección y con fracción de eyección conservada. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, creo que ya no vemos otra pregunta. Voy a revisar el otro chat. Bueno, doctor, antes que nada, otra vez le felicito y le agradezco su presencia acá. Creo que hemos aprendido bastante de usted. Y les recuerdo a todos que esta clase después se va a alzar en YouTube Kinfa dentro de aproximadamente una semana, así que ustedes pueden repasar todo lo que dijo el doctor. Y les esperamos para el 5 de octubre, continuamos con nuestro curso. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor, y gracias a Kinfa, que siempre está apoyándonos en todos estos eventos. Gracias a ellos podemos, Graciela y todos los que están acá. ¿Sí? Gracias a ustedes, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao. Muchísimas gracias, Rocío, y en Sí. tu nombre a todos los organizadores del evento, este evento, ¿verdad? Y a las órdenes cuando quieran, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, que tengan todos buenas noches y nos vemos el 5. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.